Hola y bienvenidos más a mi canal, yo soy Eva y como me queréis llamar. Hoy os traigo un nuevo vídeo y como podéis ver por el título, hoy os traigo una vez más una reseña, en este caso es una reseña literaria y os vengo a hablar concretamente de Malditos Perros del Averno, publicado por Ediciones Arcanas. Antes de nada quiero dar las gracias a Editorial por hacerme llegar este ejemplar y si no habéis visto cómo lo abrí es porque no me seguís en Insta, antes lo subí al canal pero ahora como tengo muy poco tiempo, entonces no me da tiempo a grabar para editar y subir, entonces directamente los abro por Instagram para que lo veáis. Y una cosa que no vi en Insta es que vino también con un marcapáginas, precioso, maravilloso. Y bueno, pues ahora os voy a hablar pues de toda mi opinión de esta obra. Este libro es un ejemplar de 212 páginas que se nos presenta una historia donde hay un mundo en el que hay alados, que son los ángeles, y donde hay demonios que están en el infierno. Y básicamente no se llevan bien entre ellos, tienen disputas constantemente, pero en este caso el infierno está en una tesitura un poco complicada porque ha habido pues una pequeña revolución y Lucifer no está en el infierno, hay gente que se quiere hacer con el poder, para eso necesitan su tridente y los alados quieren el tridente de vuelta y al final pues todo es un poco caótico, hay buenos, hay malos, hay un bando y hay otro. Esta historia nos la cuenta un personaje que está por ahí pero que no es ni protagonista ni nada, pero básicamente toda la historia está centrada en un personaje que se llama Mario, al menos así se hace llamar en esta parte de la historia, y nos va contando pues más o menos sus peripecias y como él sabe mucho más de lo que aparenta, muchos secretos y muchas más cosas que vamos a ir descubriendo poco a poco. Los personajes, obviamente al ser inmortales, viven muchas edades y toman muchos nombres y se les están dando de muchas formas distintas. En este caso en concreto, a Mario también se le llama Panzuma y toda la historia está vista desde su papel, aunque no nos la cuenta él. Personalmente me resulta muy interesante este tipo de historias así con fantasía, con demonios, con ángeles, esas luchas internas, esas luchas por el poder, y este título me llamó muchísimo la atención. Además, siendo una obra tan cortita sabía que la iba a poder leer muy rápido y ahora mismo es lo que necesito. Realmente es una obra muy corta porque 212 páginas con una narración bastante larga, fluida, y no se te hace pesado en ningún momento, aunque sí es verdad que hay en partes en las que se hablan de muchos nombres, se les nombra a las distintas personas por sus distintos nombres porque obviamente, como os he dicho, son inmortales, tuvieron muchos nombres y depende de la persona con la que se relacione le llaman a lo mejor de una forma u otra, o incluso en una misma escena se le llaman de distintas formas. Así que a lo mejor si quieres ir muy al detalle y tener todo muy claro, tardarás más en leerlo. A mí personalmente me gustó bastante. Sí, al principio me costó un poquito llevarle el ritmo porque es eso, los nombres me perdían al principio un poquito, pero una vez ya tenía centrado de qué iba la historia, quiénes eran los personajes principales, quiénes eran acompañantes, al final la historia se me hizo muy amena. Es verdad que en este primer libro se cuenta muy poquito porque al final se cuenta que es como el libro 1 y que va a haber más continuación y obviamente se va a explicar muchísimo más. Pero en este caso se nos presenta a Mario, a distintos compañeros que se van sumando a su causa y gente pues que lo quiere apresar, que quiere saber de dónde viene y por qué es el único demonio que nadie sabe de dónde viene. Y es ese el gran misterio, aparte de encontrar el tridente para poder gobernar en el infierno. Además hay más personajes que al principio tienen un papel y luego te das cuenta de que tienen un papel muchísimo más grande, que eso es bastante interesante, es como una evolución. Aunque sí es verdad que al final lo vi un poco precipitado, al final todo lo que pasa es como que se aglutinó muchas cosas, muchos personajes, muchas evoluciones, muchas desencadenantes, muchos misterios que había ahí, se supieron todos juntos al final y creo que a lo mejor si hubiera tenido 50 páginas más y hubieran explicado todo ese final de forma más distendida, más extendida, habría sido mejor porque te habría dado tiempo a ir asimilando cada uno de los partes, cada uno de los personajes, los cambios que estaban teniendo. Es verdad que también se habla mucho del pasado, de lo que pasó, entonces esta es como la primera parte, yo creo que de algo mucho más largo y está muy bien si queréis como meteros en un mundo donde hay demonios y ángeles así más fantástico, pero sin tampoco tener una narración súper pesada, un mundo súper complicado, al menos hasta este punto. El final es abierto y cerrado en el sentido de que se cierra uno de los puntos principales y creo que la intriga más grande de todo el libro,
pero a la vez te quedas con una intriga aún mayor de saber qué va a pasar a partir de ese momento, porque se desvelan varias cosas, pero no se les pone final. Es en plan, te dicen lo que es, pero no ves el desencadenante de esa duda resuelta. Así que os animo a que lo leáis si le queréis dar una oportunidad, porque está muy bien, y sobre todo para toda esa gente a lo mejor que le gusta la fantasía y que no quiere leer libros de 800 páginas porque son muy largos. Esta es muy buena opción. A mí me ha gustado, también yo me lo he leído en el trayecto al trabajo, la ida y la vuelta, y básicamente lo leí muy rápido, creo que en 2 o 3 días como mucho me lo he leído, así que como os digo, tampoco tenéis que estar en una situación, ¿cómo decirlo?, una situación súper ambientada, súper tal. Se puede leer en cualquier lugar, que no todos los libros se pueden leer en cualquier lugar, al menos a mi parecer. Una parte que me gustó bastante es la estética de cómo se van creando los ambientes, de cómo se van creando las cosas, y uno de los puntos que creo que es interesante de la historia es que también tiene toques religiosos, no toques religiosos en plan inculcándote algo, pero sí hay personajes obviamente que aparecen en la religión, que se habla de ellos, de lo que pasó, y te traen recuerdos a esas cosas que hemos escuchado en el ámbito religioso. Entonces es como una historia fantástica, pero con toques reales, por decirlo entre comillas, que ya conocemos. Hasta aquí mi opinión, es muy cortita, pero es que tampoco os quiero desvelar muchísimo de la historia, os quiero que os animéis a leerla, y además es que no tengo mucho tiempo y la cámara se me va a apagar, así que me gustaría que me dejarais en comentarios si conocéis esta obra, si no, si os ha llamado la atención, si os gustan las historias de demonios y ángeles y todo lo que queráis. Yo os leo y os contesto con mucho amor. Así que nada más, darle a like, comentar, suscribiros, lo que dice todo el mundo. Nosotros nos leemos en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!